vamos a desarrollar qué es la iglesia del Señor, al cual tú y yo formamos parte. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro, edificaré. Y habló de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Entonces la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Qué es la iglesia? Sigamos adelante desarrollando este tema. En un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. En Hechos capítulo 5, 14 nos habla, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y todos conformamos la iglesia del Señor. Cuando hablamos de la iglesia, vamos a tener que hablar también de la iglesia universal. La iglesia universal de Cristo. La iglesia universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esto se refiere a los creyentes genuinos, no a los que se dicen ser cristianos, pero solamente son religiosos. Cada hombre, cada mujer que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, forma parte de esta iglesia. ¿Y esta iglesia cómo se compara? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú y yo formamos la iglesia del Señor. ¿Cuándo nació la iglesia? El día de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo. Vino sobre las 120 personas. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, a la cabeza de Pedro comenzaron a predicar el Evangelio. Y ahí nace la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Seguimos adelante. ¿Quiénes componen ese cuerpo, es decir, la iglesia? La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Quién hizo posible nuestro nacimiento? El Espíritu Santo. Hemos nacido gracias al Espíritu Santo. Nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. La naturaleza humana vino como consecuencia de la procreación entre el padre y la madre. Y ahí nacimos naturalmente, humanamente. Pero la naturaleza espiritual viene de parte de Dios, del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo como hijos de Dios. Es decir, tú y yo tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Y de la naturaleza espiritual estamos hablando acerca de la iglesia. La iglesia nace el día de Pentecostés cuando 3,000 personas se han convertido al Señor. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo somos parte de esta iglesia. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? En Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8 nos habla de esta manera. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Aquí la palabra de Dios nos está explicando que todos somos miembros.
somos muchos miembros, pero todos los miembros somos partes del cuerpo de Cristo. Así como en el cuerpo del ser humano hay diferentes miembros, hay manos, hay pies, hay brazos, hay diferentes partes del cuerpo, pero todo ese cuerpo, todo ese componente, hablando de los miembros, forman un solo cuerpo. De la misma manera, la iglesia tiene muchos miembros y los miembros forman parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? La palabra de Dios justamente nos dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Así nos habla la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice así: sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, por eso dice, edificaré mi iglesia. Gloria al Señor. Seguimos adelante. ¿Qué podemos decir? ¿Para qué existe la iglesia? Efesios 1:12 nos dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, la iglesia existe para la alabanza de su gloria. Tú y yo somos parte de la gloria de Dios, somos parte de la creación de Dios. Por lo tanto, un día vendrá Jesucristo por su iglesia y nos iremos con él y formaremos justamente ese pueblo de Dios escogido, llamado por el Señor para estar por toda la eternidad. Gloria a Dios. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cuando leemos Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, justamente nos habla la misión de la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tiene la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión. Tenemos que, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dice, hacer discípulos. En primer lugar, para ser parte de la iglesia, un joven, una señorita, un hermano, una persona, se tiene que entregar a Jesucristo, reconocer como Señor y Salvador. Y desde ese momento arrepentirse de todos sus pecados. Y a partir de ese momento se constituye en hijo de Dios. Después de convertirse en hijo de Dios, el siguiente paso será el bautismo en agua. Después de pasar por el bautismo en agua, también buscará el bautismo del Espíritu. Y cuando desarrolle esos pasos, ya es parte de la iglesia del Señor. Pero eso no solo va a ocurrir en una sola persona, sino en muchos de los que van a creer. Y los que van a creer son muchos en el mundo. Por eso dice la palabra de Dios, id y hacer discípulos a todas las naciones, países enteros, naciones, ciudades, pueblos, tienen que aceptar a Jesús como Señor Salvador. Y a todos ha llamado el Señor para que formen parte de la iglesia. La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas, organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el evangelio. Así que la iglesia somos cada uno de nosotros, pero la iglesia también la conformamos todos nosotros. En un X templo está la iglesia. Y no solo en un lugar, sino en todo el mundo. En muchos países está la iglesia del Señor. Y toda la iglesia conformamos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué podemos decir al respecto? Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Hablando de la iglesia. La iglesia
debe seguir caminando. Por lo tanto, debemos centrarnos en ayudar a los demás, a las personas, a que sean amorosas, que vivan en el amor de Dios, que practiquen el amor de Dios, el amor al prójimo, el ayudar a los demás, al necesitado. Hebreos capítulo 10, 24 al 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la vida práctica de la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y por tanto, se acerca el día que Jesucristo nos va a llevar. Hasta el día que Cristo venga, nosotros como iglesia tenemos que estar trabajando en su obra. Tenemos que hacer buenas obras, tenemos que practicar el amor de Dios, tenemos que predicar del amor de Dios, de Jesucristo. El amor de Dios. La iglesia debe vivir, debe demostrar con su vivencia que son hijos de Dios. Y no solo uno tiene que convertirse, sino muchos tienen que ir al conocimiento del Evangelio. En otras cosas hacían, ¿qué cosas hacían juntos en la iglesia? Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice de esta manera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Esa era la vivencia de la iglesia. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo puedes ayudar para que tu iglesia, para que tu hijo, tu hija, tu familia, tus hermanos, tus hermanas, cómo podemos caminar realmente como el Señor quiere? Justamente Hechos 2:42 nos está mostrando la verdadera vivencia del pueblo del Señor. Gálatas 6, capítulo 2, 6, perdón, versículo 2, 10 nos dice de la siguiente manera. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que ayudarnos entre nosotros como iglesia. Y luego también tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que unirnos para trabajar en unidad, apoyarnos como el Señor quiere. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos útiles en el reino de Dios. Tú y yo podemos trabajar como para Dios. Tú y yo tenemos un llamado especial de Dios. Por ejemplo, a mí me llamó el Señor para ser pastor. ¿A ti para qué te habrá llamado el Señor? Te tienes que preguntar, pero cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una función. Como miembro de la iglesia, usted debe ayudar. Usted debe cumplir la tarea. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos aprender a dar amor, a dar lo que tenemos. Si Dios te ha dado el don, ¿qué tipo de don tú tendrás? El don de servicio, el don tal vez para ser pastor, para ser una pastora, para ser un evangelista, profeta, maestro, o para tener un don fuera de los dones ministeriales, el don de la hospitalidad, por ejemplo. Pero todos somos útiles en el reino de Dios. Algo o alguien tiene algún don. Nadie puede decir no tengo dones. El Señor te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado ministerios, formas de servir al Señor dentro de la iglesia del Señor. Así que si Jesús ayudó a los niños, si Jesús ayudó a la gente, multiplicó los panes, los peces, si ayudó con sanar a los enfermos, yo sé que tú puedes hacer algo para el Señor. Tú dile al Señor, revélame para que soy útil. Pero la iglesia debe trabajar en unidad, en equipo. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos? Mire, en la iglesia
hay pastor, hay líderes. En la iglesia del Señor hay hombres y mujeres que están trabajando para Dios. En Primera Tesalonicenses dice, capítulo 5, versículo 12-13, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, si Dios te ha dado a un pastor, debes honrarlo. Si Dios te ha dado un líder con el cual tú vas a trabajar, también debes respetar. Debes caminar en el temor de Dios. Debes tratar a los demás con respeto, porque todos somos útiles en el reino de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, no podemos vivir quejándonos. Tenemos que trabajar todos juntos, en armonía, porque somos parte de la iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros en la iglesia tenemos un don, un ministerio, un talento, algo Dios nos ha dado. Debemos servirlo como que tenemos algo para Dios. Tú tienes mucho para dar a Dios. Dale al Señor lo que Dios te dio, desarrollado. Distribúyelo en la iglesia. Gloria al Señor. Así que en una iglesia tenemos miembros, en una iglesia tenemos líderes, en una iglesia tenemos pastores, en una iglesia hay un sinfín de hermanos, hermanas que desarrollan la obra de Dios. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Gálatas 6:1-2 nos habla con relación justamente a estas responsabilidades. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En una iglesia hay miembros, hay líderes, hay pastores. En una congregación hay responsabilidad. En una iglesia, tú y yo nos debemos saber apoyar. Tú y yo nos debemos saber ayudar. Sé que no todos somos perfectos, tenemos errores, hasta horrores, tenemos fallas, pero si hay algún hermano, hermana débil en la fe, si hay algún hermano, hermana que está flaco espiritualmente, podemos decir, tenemos que apoyar, tenemos que ayudar. Tú y yo tenemos que trabajar juntos, tú y yo tenemos que apoyarnos unos a otros. Así es la iglesia, así son los miembros. No porque tú eres mujer, no puedes ayudar a otra hermana, puedes hacer. Tú varón puedes apoyar a otro hermano. Y así apoyarnos unos a otros y así avanzar como iglesia del Señor. Al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud deben hacerlo? La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos somos miembros de la iglesia, somos cuerpo de Cristo y como iglesia tenemos que velar el bienestar de todos. Si hay algún hermano, hermana, algún joven, alguna señorita que no está bien delante de Dios, debemos corregir, debemos exhortar. También debemos consolar. Si hay que exhortar, debemos exhortar. Si hay que consolar, debemos consolar. Si hay que edificar, debemos edificar. Pero jamás debemos olvidar que el Hijo de Dios, la hija de Dios está llamada a motivar al amor de Dios, a demostrar el amor de Dios entre los miembros de la iglesia.